las manos. Aquí está el Señor de señores, el que murió pero se levantó de la muerte. Bienvenidos al culto en vivo del Ministerio En Cristo Somos Salvos. Pero iré a preparar morada. Disfruta de himnos de gloria, de coros, de alabanzas dedicadas al único y soberano Dios. Él volverá. Sobre todo dispón tu corazón para que disfrutes de la palabra de Dios. Los que murieron La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Y hoy estamos aquí, hoy su pueblo, esperándole. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:25 que cuando vemos que aquel día se acerca, el día en que Cristo venga a buscar a su iglesia, no nos dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. A su pueblo redimido, los que murieron se le... Quédate en este culto en vivo y regocíjate en la presencia de Dios. Y hoy estamos aquí, hoy su pueblo, esperándole. Él regresará por un pueblo que la alabe de corazón. Regresará. De un varón que tenía estos dos nombres, Juan Marcos, que era un joven en ese tiempo, en esa edad, más o menos, amén, en esa época, eran personas de arriba de 20 años, amén, que más o menos se les llamaba los jóvenes, amén, bendito sea el Señor. Este jovencito se añade al trabajo misionero, amén, dice el versículo 25 del 12, dice que ahí Pablo lo recluta, dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces la Biblia nos habla de que Pablo y Bernabé habían ido a Jerusalén, amén, a trabajar en la obra y a dar reporte también de lo que había sucedido en Antioquía. Y ellos cuando regresan a Antioquía, donde ellos estaban, a la ciudad donde ellos estaban ministrando como siervos pastores, amén, dice que reclutan a un jovencito que le ayude en el servicio, amén. Y este joven se llamaba, repito, Juan Marcos. Y este joven estaba para servir, para ayudar, para trabajar en la obra. Si uno da un poquito más atrás, hermanos míos, en los textos, amén, uno se da cuenta que la iglesia de Antioquía empieza a funcionar, porque el Espíritu Santo así lo declara, empieza a funcionar, a trabajar al Señor. Y la verdad es que se necesitaban manos para el laburo, para el trabajo, necesitaba gente. Y en este caso, Bernabé recluta junto a Saulo, repito, a Pablo, amén, a este joven llamado Juan Marcos, que era sobrino de Bernabé, era pariente de Bernabé, y lo llevan a Antioquía. Se dice históricamente que Juan Marcos no era una persona que viajaba fuera de Israel, era una persona oriunda de Israel, de Judea, de Judá, amén. Entonces nunca había salido, y aquí sale con su tío y con el pastor Saulo, Pablo, y llegan a esa ciudad pagana llamada Antioquía, en Siria. Entonces ahí dice la Biblia que ministrando ellos al Señor, el Espíritu Santo los manda al trabajo misionero, dice la Biblia. Es decir, los manda a trabajar, a misionar, a predicar la palabra. Bendito sea el Señor. Y es ahí donde meten a Juan Marcos en el grupo. Amén. Entonces eran 3 los que salen del puerto de Antioquía, amén, hacia una isla llamada Chipre, amén. De Antioquía viajan en barco
a una isla llamada Chipre. ¿Quiénes son los que viajan? Pablo, Bernabé y el jovencito, Juan Marcos. 3 varones entonces que salen a misionar, a levantar obras, a predicar la palabra. Gloria al Señor. Amén. Bien, en la isla de Chipre, donde Pablo llega, Bernabé llega, los 3 llegan, el trabajo evangelístico es maravilloso, extraordinario. Empiezan a predicar la palabra, usted verá unos versículos anteriores, han leído, empiezan a predicar la palabra, las sinagogas que habían ahí, amén. Había muchos judíos en Chipre y también gentiles, pero había un buen grupo de judíos. Y dice la Biblia que predican la palabra, le está yendo maravillosamente bien. Amén. Dice que la palabra era predicada y la gente oía a Pablo con gusto lo que él estaba predicando. Bendito sea el Señor. Y llamó tanta la atención esta novedad, porque era novedoso. Amén. Este grupo de personas predicando de un Jesús resucitado. Entonces esta gente de Chipre le dicen al líder de Chipre, al gobernador de Chipre, que era un romano, obviamente en ese tiempo Roma era el que mandaba, le dicen: mire, andan unos predicadores acá, Pablo, Bernabé y un jovencito, Juan Marcos, y lo mandan a llamar y lo presentan frente a este gobernador llamado Sergio Paulo. Gloria al Señor. Y Sergio Paulo le dice a Pablo que le hable, pues, que le predique lo que estaba hablando en la isla, que le cuente qué estaba hablando. Y Pablo empieza a predicarle a Sergio Paulo, empieza a hablar la palabra, a predicarle la palabra. Y Sergio Paulo se siente tocado por la palabra, siendo él un gentil, un romano, no era judío, era un gentil, bendito sea el Señor. Y empieza Dios a ministrarle, amén, porque él deseaba oír la palabra de que decía el apóstol. Pero ahí sale la historia un mago llamado Elimás, un mago que se interrumpía la palabra. Estaba Pablo predicando, Sergio Paulo oyendo, y al lado de Sergio Paulo estaba este mago llamado Elimás, que lo más probable es que le decía a Sergio Paulo, Elimás le decía a Sergio Paulo: no lo escuché, son mentiras, estas son puras falsedades. Interrumpía el mensaje, bendito sea el Señor. Entonces en un momento Pablo se enoja tanto, se molesta tanto con ese personaje que estaba interrumpiendo la palabra, que le dice así al mago. Pablo le dice lo siguiente: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, le dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, por lo que estás haciendo, quedarás ciego por un tiempo, le dice, no verás el sol. E inmediatamente cayeron sobre el mago oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Gloria a Dios, hermano. Imagínense la impresión del gobernador que estaba escuchando, cómo Pablo dejó ciego a este que le estaba interrumpiendo. Amén. Y ahí dice la Biblia, el versículo 12, nosotros leímos el 13, el 12 dice: entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. No le quedaba de otra. Creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces vemos a un romano, que no era un soldadito, tampoco era un pretoriano, que era un poquito más elevado que un soldado. Este era un gobernador, una persona de élite, amén, que creyó la palabra. Creyó la palabra, y viendo el milagro, que dejaron ciego al mago, al consejero de él, con mayor razón creyó. Maravillado de la doctrina del Señor. Hermano, estaba impactado Sergio Paulo, pero no era el único impactado. El otro impactado que estaba en el grupo era Juan Marcos, que era un jovencito, que estaba recién iniciando en todo esto de las misiones. Bendito sea el Señor. Pero ponga atención a esto. Versículo leído, el 13. Dice la Biblia que estaban en Chipre, ocurrió ese milagro, que dejaron ciego al mago de Chipre, amén. Salen del puerto de Chipre, dice, zarpando de Pafos, así llamaba el puerto de Chipre, amén. Dice el texto, él y sus compañeros, o sea, Pablo y Bernabé y Juan, o Marcos, los 3 salen de Chipre y llegan a Panfilia, una provincia, amén.
y dentro de Panfilia había un puerto llamado Perge. Amén. Llegan a Perge y dice la Biblia que cuando ellos llegan, tocan tierra, bajan del barco, inmediatamente Juan Marcos los dejó. Yo no sé si está poniendo atención, hermanos. Amén. Dice la Biblia que cuando Juan Marcos, Bernabé y Saulo llegan en este caso a Asia del Sur, a toda la provincia de Galacia, donde después surge el libro de Gálatas y todo eso, llegan ahí al sur de ese lugar. Al llegar, Juan Marcos dice: hasta aquí llego yo, me regreso, me devuelvo a mi casa. Gloria al Señor. Esto, hermano, el escritor del libro de los Hechos no explica por qué Juan Marcos tomó esta decisión. No lo explica. Si usted sigue la lectura para adelante, no hay ninguna referencia más, amén, de por qué Marcos abandonó la obra. Este es el tema del día de hoy. Juan Marcos abandonó la obra. Bendito sea el Señor, hermanos. Repito, no hay explicación. La Biblia no la da. Pero la podemos suponer de alguna manera. Amén. Gloria al Señor. Esto es raro porque era un joven que vio un milagro en Chipre. Amén. Y fue raro también porque Marcos no es que solo haya abandonado, amén, la obra misionera, sino que de acuerdo al texto leído, dice que él volvió a Jerusalén, siendo que los tres no salieron de Jerusalén a predicar. Ellos salieron de otra ciudad, de Antioquía. Si Juan Marcos, amén, tenía algún problema con los misioneros, con Pablo o Bernabé, o con los dos, debió haber regresado a la iglesia donde lo mandaron, desde donde lo mandaron, a Antioquía. Pero dice la Biblia que él regresa más al sur, a su ciudad donde él nació, a Jerusalén. O sea, lo que hace Juan Marcos es abandonar, pero por completo, amén, la obra de Dios. Gloria al Señor. Ahora, Juan Marcos era joven. Era un joven inmaduro en ese momento. Un chiquillo que, digamos, como siempre decimos, quizás no tenía su lóbulo frontal formado todavía. Amén. Quizás no tenía muy claras las cosas todavía. Gloria al Señor. Algunos señalan 4 opciones o, no sé, pues 4 posiciones de por qué Juan Marcos abandona a los misioneros. Una de ellas es de que Marcos, no sé, tenía nostalgia de su casa. Como él nunca había salido de su ciudad, nunca había abandonado Jerusalén, amén, nunca había salido de las fronteras de Israel, quizás miraba de que estaba viajando muy lejos, y la verdad que era eso, estaba viajando pero muy lejos. Bendito sea el Señor. Entonces dicen algunos que pudo haber sido de que extrañaba la casa. Ahora, ponga atención, la casa de Marcos se dice que era el aposento alto, donde Jesús tomó la última cena, donde algunos dicen eso, amén, y puede que sí, pero lo que es seguro y es certero, de que en la casa de Marcos, la mamá se llamaba María, era la casa donde se juntaban a orar clandestinamente en las noches. Fue la casa donde Pedro, cuando es liberado por los ángeles de la cárcel, no sé si usted ha leído esa parte, fue cuando el ángel lo saca de la cárcel a Pedro y lo deja ahí a medianoche en la calle. La Biblia dice que Pedro va a la casa de María, donde los hermanos estaban orando por él. En la casa entonces de la mamá de Marcos. Entonces Marcos tenía conocimiento de Dios, era un creyente, era un cristiano, era un hombre que junto a su mamá servían al Señor. Pero algo pasó que zarpando de Chipre iba a viajar más allá de lo que nunca en la vida había viajado. Lo segundo, dicen algunos que Marcos abandona la obra misionera por un tema de sus raíces judías. Es decir, Marcos, como cualquier otro judío de su tiempo, le costaba mucho lidiar, conversar con no judíos, al igual que Pedro y al igual que muchos otros apóstoles, que consideraban que los no judíos
eran perros. Era gente que no tenían que hablar con ellos, conversar con ellos. Entonces, algunos creen que, miren, ¿por qué entonces dicen algunos que llegó a Chipre y estaba contento en Chipre, escuchando al apóstol cómo predicaba, a Bernabé cómo predicaba? ¿Por qué ahí no llegó y abandonó? Porque en Chipre era una isla donde había muchos judíos, había muchas sinagogas. Gloria al Señor. Entonces Juan Marcos no se sentía tan incómodo. Habían gentiles, pero eran pocos, no eran muchos. Bendito sea el Señor. Entonces, ya salir de Chipre al sur de Asia, eran un pueblo o ciudades llenas de paganismo, pero abarrotadas de paganismo. Entonces, algunos creen que Juan Marcos abandonó la obra porque eso ya era mucho para él. Ya predicar en Chipre es una cosa, pero ir al sur de Asia, no, eso es inconcebible para un judío. Tener tanta relación con los gentiles, él no lo iba a tolerar. ¿Y por qué Saulo sí? Bueno, Saulo era llamado a los gentiles. ¿Y por qué Bernabé sí? También era llamado a predicar a los gentiles. Pero Juan Marcos quizás no tenía ese llamado. Y se sintió mal de poder estar con muchísimos gentiles. Bendito sea el Señor. Esa es la segunda opción. La tercera opción que hablan los eruditos de la Biblia es de que Marcos veía que estas ciudades nuevas donde él iba a ir eran ciudades muy peligrosas. Estaba ahí mucha gente violenta, mala. Incluso cuando Pablo habla en Corintios, cuando dice camino muchas veces, peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro entre los gentiles, peligro, ¿cierto?, en las ciudades. Él menciona muchos peligros donde él transitó por ciudades muy peligrosas. Entre ellas estaba el sur de Asia, las ciudades más peligrosas que habían. Gloria al Señor. Entonces algunos dicen que Marcos tuvo cobardía también. Tenía nostalgia, tenía miedo por su judaísmo de acercarse mucho a los gentiles. Y también le entró el cuco, el terror, amén, de estar cerca de ciudades muy peligrosas. Gloria al Señor. Y la última alternativa que se muestra de por qué Juan Marcos abandona la obra es la siguiente, y esta es como la más plausible, como que la más que la gente puede aceptar. Pablo, cuando sale de Chipre, sale enfermo y llega al sur de Galacia enfermo, muy mal. Algunos creen que tuvo malaria, una enfermedad de aquel tiempo que hoy por hoy con las vacunas eso ya no da, pero eran enfermedades muy contagiosas y muy peligrosas. ¿Por qué dicen que Pablo llega enfermo o zarpa de Chipre y al llegar a Galacia se enferma o en el camino se enfermó? Porque el mismo Pablo lo cuenta. Cuando él llega, hace la carta de Gálatas, dice la Biblia lo siguiente. Pablo dice, amén, dice, cuando llegué a ustedes, a Galacia, dice el apóstol Pablo, dice él, llegué a causa de una enfermedad también en el cuerpo. Aún así les anuncié el evangelio. Gloria al Señor. Estando en esta enfermedad no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Pablo, el gran apóstol Pablo, que tenía el don de sanidad, de milagro, estaba enfermo. ¿Quién más? Usted y yo, hermano, que también, es cierto, somos humanos como él. Entonces, algunos dicen, y aquí esto es lo que dice la gente, que por esto Marcos abandonó la obra. Marcos, en el viaje de barco hacia el sur de Galacia, en este caso de Asia, él piensa y razona, esto es lo que dicen los teólogos, amén. Él dice, ¿cómo voy a servir a alguien? Porque era un servidor, Marcos, era un servidor, un ayudante. ¿Cómo voy a servir a alguien que se está muriendo? ¿Qué garantía tengo de llegar al sur de Asia si mi pastor se está muriendo? Mejor me regreso, dijo él. Entonces le invadió la decepción de que este Pablo, que para los ojos de Marcos era un hombre milagroso, extraordinario, amén, de mucho poder,
Estaba enfermo. Gloria al Señor. Entonces, esto dice la gente que decepcionó a Marcos. Y simplemente él dice, yo no puedo seguir a alguien que se me está muriendo. Y quizá ya en Galacia, cuando lleguemos, porque la malaria en ese tiempo era muy peligrosa, no había cura, amén. Y incluso algunos dicen que Marcos llega a Galacia tan mal que la malaria le afectó los ojos. Él estaba muy grave de los ojos, su rostro era pálido, desorbitado los ojos, tenía cara de zombie. Así dicen algunos. Ahora, ¿por qué dicen algunos? Porque el mismo Pablo en Gálatas dice él, cuando llegué enfermo a ustedes, si le hubiese pedido los ojos, me lo hubiesen dado. Entonces ahí entienden algunos que la enfermedad de Pablo le fue en los ojos. Gloria al Señor. Entonces Pablo, no sé, por hermano, yo no sé si usted fuera ayudante de un escuálido, misionero o pastor. Amén. Todo lleno de parásitos, garrapatientos. Amén. Y sígueme, ayúdame, porque tenemos que ir a predicar ahí en la obra misionera. Yo no sé si eso a usted le generaría fe, esperanza, seguir a una persona en esas condiciones, sabiendo que le queda pocos días de vida. ¿Lo seguiría usted? Entonces Marco, eso dicen algunos, que Marco abandona la obra porque el líder de él no daba, como quien dice, mucha esperanza de que iba a ser próspero su viaje, hermano. Estos son especulaciones, ¿me entienden, no? Pero de que tienen un grado de razón lo tienen. Gloria al Señor. El tema es que Bernabé y Pablo quedan solos y Marcos los abandona, los deja. Gloria al Señor. Pero miren, si no tenemos claro el por qué Marcos lo abandona, porque aquí estamos puro especulando, ¿cierto? Y esta, una de esas puede ser muy plausible, ¿cierto? Sobre todo la última. Lo que sí es claro en la Biblia, que a Pablo esto le molestó. Pablo se enojó con esto. Las razones, hecho no la da. Pablo tampoco la da más adelante. Amén. Pero de que sí hay un hecho claro, es de que Pablo se molestó. De que Marco abandona la obra sin el consentimiento de Pablo. Bendito sea el Señor. Eso es claro, ¿no? Claro, eso es claro. ¿Por qué decimos que eso es claro? Porque más adelante esto se aclara. Cuando Pablo comienza o intenta hacer el segundo viaje misionero. ¿Se acuerda o no? Que fue una idea de Bernabé. Bernabé le dice a Pablo, ¿qué tal si recorremos la iglesia que visitamos o levantamos en el primer viaje misionero? Bien, le dice Pablo, vamos. Ya, pero llevemos a Marcos. Bernabé quiere llevar de nuevo ¿a quién? A Marcos. Ya habían pasado 3 años más o menos. Amén. Marcos no andaba descarriado por si acaso. Seguía siendo cristiano. Pero ahí Pablo dice, no. Se lo voy a leer. Dice, Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos. Está en Hechos 15. El que tenía por sobrenombre Marcos. Juan, el que tenía sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo, mire esto, al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Gloria al Señor. Y entonces hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que dice la Biblia que se separaron. Y Bernabé tomó a Marcos y se fue con Marcos a un lugar. Y Pablo, dice la Biblia, que se llevó a Silas. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hace Bernabé? Se pelean, hay una discusión. No es una pelea a combo, ¿me entiende usted, mi hermano? No es que se agarraron a garabatos con mi hermano, ¿ven? Pero hubo una discusión. Entonces Bernabé decía, llevemos a Marcos. Pablo decía, no, pues ¿cómo lo vamos a llevar? Si en el primer viaje misionero llegó y nos abandonó, nos dejó tirados, nos dejó sin ayudante, él nos servía mucho para la obra y de un momento a otro nos dejó botados. No nos vamos a llevar, le dijo Pablo. Entonces yo voy solo con él, vaya solo con él. Y Pablo se fue con Marcos a Chipre a predicar. Bernabé y Marcos se fueron solos. Y Pablo se hizo de otro ayudante llamado Silas.
y se va por Galacia y llega a Europa a predicar. Amén. Eso ya lo hemos dicho en otra oportunidad. El tema, hermanos míos, que Marcos abandona la obra. Y ese es el mensaje del día de hoy. Yo no sé cuál de las razones fue la más correcta, no digamos correcta, sino que la más evidente en la vida de Marcos para tener la justificación de abandonar la obra del Señor. Pero lo que tenemos claro es que ante los ojos de Pablo nunca hubo justificación alguna para tomar dicha decisión. Es que no la hay. No hay justificación para abandonar la obra, para hacerse un lado del laburo, del trabajo, del servicio. Usted podría decir, no, es que Marco extrañó su casa, no es que Marco no quería juntarse con paganos, no es que Marco, cierto, miró que su líder estaba escuálido y enfermo, no es que Marco tenía miedo de los ladrones que andaban por ahí. Pueden haber muchas razones, hermanos míos, pero ante el ojo de Dios no hay razones, hermanos. No hay razones para bajarle los cambios a este aceleramiento que tenemos en el Señor. Yo voy a servir a Dios, pero una marcha más lenta, ¿me entiendes, no? Voy a servir a Dios, pero un poquito más reservadito. No, mi hermano, no hay razones para abandonar la obra del Señor. Marcos abandonó la obra. Mire, ponga atención, no la abandonó para descarriarse. Marcos no se regresó y se fue a la disco. Marcos regresa a su casa, a la casa de oración, de la casa de su mamá, donde se reunían los hermanos en la fe. Probablemente María, la mamá, lo retó quizás. Quizás los apóstoles del sur también lo retaron. Era un joven, inexperto. Era una persona que no tenía el criterio espiritual aún maduro, formado. Pero aún así no hay razón, hermanos. Porque muchas personas pueden decir que yo soy muy jovencito, otros dirán yo soy muy viejito, otros dirán es que tengo miedo, otros dirán que tengo mucha valentía. Hay razones diversas, hermanos míos, para poder decir yo hasta aquí llego o bajo la marcha. Pero eso no funciona, eso no hay excusa, hermanos, para abandonar la obra. No le digo yo abandonar la iglesia, eso ya es peor todavía, sino que abandonar, por ejemplo, el trabajo que se hace en las iglesias. ¿Por qué todos trabajan y tú no? ¿Por qué todos se esfuerzan y tú no? Terminamos la semana pasada la temporada de campaña y usted no fue ni en una. Entonces, ¿por qué la gente está en la obra y otros abandonan la obra? ¿Por qué algunos están ahí acelerando en la marcha, en el ritmo de los demás, pero otros están desde lejos mirando como los otros? Así miraba Marco al final. Miraba como al tiempo Bernabé y Saulo levantaron iglesias extraordinarias en Galacia y él abandonó la obra que no tenía que haberlo hecho. Por las razones que fueran, él no debió haber abandonado la obra. Ahora, de que abandonó la obra significa descarriarse, probablemente no, hermano. Amén o no. Pero pasa que Marcos aprende la lección después, pues. Marcos después no hace lo mismo después. Si uno lee más adelante, Marcos sigue siendo registrado en la Biblia y mencionado en la Biblia, amén, pero no como el que abortó, el que dejó, el que abandonó, sino el fiel, el que estaba, el útil. Más adelante este hombre se volvió una persona útil, trabajadora, servicial, ayudante. Tanto fue así que tenemos un libro llamado Juan Marcos, o el libro del Evangelio de Marcos, que él lo escribió. El Evangelio de Marcos. Sí, este joven que abandonó la obra. Este joven que en su inmadurez, amén, deja la obra tirada, abandonada, sin dar ninguna explicación, y que después el apóstol Pablo lo disciplina, lo reta. Aprende con el tiempo de que no tiene que volver a hacerlo y se vuelve un ferviente trabajador, un ferviente fiel ayudador, a tal punto que, repito, él es el que escribe el Evangelio según San Marcos. De toda la Biblia, los primeros escritos fueron los de Pablo,
Tesalonicenses, Gálatas, amén. Pero de los 4 evangelios, el primer evangelio que se escribe de los 4, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los 4 evangelios, el primero escrito es Marcos. Es más, en teología se enseña, amén, la doctrina K se le llama, amén, la doctrina K o los elementos K de kilo, amén, que dice que Marcos la contiene. Marcos contiene, si usted lee el libro de Marcos, es distinto a Mateo, Lucas y Juan. Marcos va a los milagros, se salta muchas cosas y va a los milagros, amén, y es práctico, es sencillo para contar la historia de Jesucristo. Y se entiende que Marcos tiene la doctrina K que le llaman, que es lo que se repite en los demás evangelios. Es decir, Mateo, Lucas y Juan escribieron echándole un ojo a Marcos. Escribieron leyendo el evangelio de Marcos. Entonces Marcos sirve como puntapié, amén, como base de los demás evangelios. ¿Cómo una persona que abandona la obra, inmaduro, puede llegar después con el tiempo a ser tan excelente? Amén. Bueno, simplemente porque reaccionó. Y espero en Dios que muchos reaccionen. Porque si una persona abandona la obra, desacelera del aceleramiento que tenía y se mantiene en esa condición, no va a terminar como Marcos, va a terminar incluso hasta descarriado. En algún momento de la vida como creyente debemos de mirarnos al espejo y decir: ay, que soy mediocre yo, no apoyo en nada, no trabajo en nada, todos laburan, yo aquí sentado sin hacer una cosa. Yo creo que en algún momento Marcos se dio cuenta de la mediocridad que tenía en su vida, pues, mi hermano. Bendito sea el Señor. Interesante. Eso es lo que Marcos hizo. Y llega un punto en su vida ministerial que Pedro, ¿sabe cómo le llama con el tiempo? ¿Sabe cuando Pedro se refiere a Marcos en el escrito del apóstol Pedro? ¿Sabe cómo se refiere a Marcos? Como mi hijo. Pedro 5:13, primera de Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Para Pedro, con el tiempo, Marcos era su hijo espiritual. Era aquel que estaba con Pedro. A donde Pedro andaba, ahí andaba Marcos. Es más, los 4 evangelios, si usted se da cuenta de los 4 evangelios, de los 4 evangelios, ¿cuáles de los 4 son apóstoles? Que vieron los milagros, ahí fueron testigos del milagro, que vieron la obra de Jesús. Solo Mateo y solo Juan. Marcos y Lucas no vieron ningún milagro, no estuvieron con Jesús. Entonces algunos se preguntan, ¿por qué Marcos escribe el evangelio si no estaba con Jesús? ¿Sabe dónde Marcos saca toda la información para escribir el evangelio? De Pedro. Marcos con el tiempo se vuelve la sombra de Pedro. Donde andaba Pedro, ahí andaba Marcos. Era un útil sirviente para los apóstoles. Y con el tiempo, ya escuchando a su maestro Pedro, él escribe su escrito de Marcos que tenemos en nuestras manos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bendito sea el Señor. Pero no era solo útil para Pedro. Ya dejó de ser el inútil, el que abandona, el que deserta, el que deja que otros hagan. Con el tiempo es útil para Pedro, pero también para Pablo. 2 Timoteo 4:11, el último escrito de Pablo cuando estaba en la cárcel, a punto que le cortaran la cabeza, las últimas palabras de Pablo fueron las siguientes: solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Toma a Marcos, mire lo que le dice Pablo a Timoteo, tráeme a Marcos y tráele contigo, dice. ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. Pero años atrás era un inútil. ¿Se entiende, no? Años atrás había abandonado la obra misionera.
Pero ahora Pablo tiene un buen concepto de Marcos y le dice, ahora Marcos me es útil. Alabado sea el Señor, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo tendremos fuerza para servir a Dios, hermanos. Yo no sé cuánto tiempo nos quedará para que entremos por esa puerta con silla de rueda, abuelos, con un bastón, sin fuerzas, cansados, sirviendo al Señor como un vegetorio ya. Abuelitos, cansados. Yo no sé cuánto tiempo nos quedará para eso. Pero hay juventud todavía, aún hay fuerza todavía, aún se puede hacer algo todavía. ¿Cómo vamos a pasar 10 años, hermano mío, siendo inútiles? Marcos en algún punto entendió que tenía que meterse a la obra que él había abandonado y se mete con mucha utilidad. Alabo a Dios, hermano mío, por muchos que en su juventud dieron mucho, hermano. Amén. Por ejemplo, el otro día hablaba con mi mamá, cuando el tío Pepe, ella, iban a Súbel a predicar. Cuando estaba el campamento arriba, cuando estaba la gente viviendo arriba. En la escalera de Súbel, nevadas, obviamente, con guitarra, las manos congeladas, tocando ahí el tío Pepe, mi mami, mi otro tío, amén, mi abuelo, predicando ahí en Súbel. ¿Qué le vamos a pedir eso al tío Pepe que lo haga de nuevo? Pues me entiendo, ¿no? Entonces ya en su tiempo ya muchos entregaron, pero ahora nosotros podemos hacer algo como Marcos. Bendito sea el Señor, porque dicen por ahí hay juventud todavía, algo queda, pues me entiendo, ¿no? No abandones la obra, hermanos. Labura, trabaja, dispón tus manos para el servicio de la obra del Señor. A trabajar ahí con chuzo, con pala, hacer algo. Todo, hermanos, todo se puede hacer con la ayuda de mi Cristo, hermanos. Y quizá en un momento, igual que Marcos, no entendíamos esta importancia del estar ahí, de servir, de ayudar. Pero en algún momento, como diría en Chile, a Marcos le cayó la teja. Y dijo, no estoy ayudando en nada, no sirvo de nada quedarme aquí en Jerusalén. Me voy a servir a Pedro, me voy a servir a Pablo. Y terminó siendo el gran evangelista Juan Marcos, que tenemos nosotros nuestras Biblias en nuestras manos. Espero en Dios que a muchos les caiga la teja también y entendamos la realidad de la importancia de que todos sirvamos al Señor. ¿Amén o no? Es el mensaje del día de hoy. Espero Dios que Dios me haya hablado. Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros. Dios bendiga a todos los Juan Marcos que han llegado aquí el día de hoy. Amén. Y que algún día diga a alguien por ahí, este me es útil para la obra del Señor. Amén. Póngase de pie, déjale gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre de la gloria, gracias. Gracias, Padre, por su palabra. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a no abandonar la obra, sino a ser parte de ella, a laburar, a trabajar, a servirte, Dios de la gloria, como usted se lo merece, Señor. Mi Dios bendiga a todos mis hermanos, a mis hermanas que han oído esta palabra, que después con el tiempo la oirán también cuando carguemos esta predicación ahí a las redes. Padre, gracias por todo lo que nos has dado, Señor amado, por su palabra. Gracias por estos grandes hombres de valor, Señor, de la historia. Este gran Juan Marcos, Padre, que su inmadurez quizás no sirvió mucho, pero Dios mío después aprendió, entendió, y así, Dios mío, espero que el Espíritu Santo ahora nos haga aprender, entender lo importante que somos, lo valioso que somos para tu servicio, Señor. Gracias, mi Rey. Bendiga a todos los que hemos oído esta palabra. Bendiga a todos los que laburan, los que trabajan en el coro, allá abajo, donde sea que estén. Dios mío, bendígales, Padre Celestial. Gracias, mi Rey. En sus manos, Dios mío, encomendamos esta palabra para que quede en nuestros corazones, para que no se nos olvide, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dele gloria al Señor, hermano. Dele aplauso al Señor. Amén. Alabanzas para el que vive, para el que reina. Gloria al Señor. Amén. Y se levantará su pueblo.
Damos por finalizadas las transmisiones de este culto de hoy, esperando que este tiempo de alabanzas, de oraciones y sobre todo la palabra de Dios haya provocado grandes bendiciones en tu vida. Más informaciones acerca de nosotros en la página web en cristosomosalvos.cl. Que Dios les bendiga.